Bienvenidas alumnos, alumnas y personas que estén siguiendo esta clase. Ya estamos en la clase número 4. En esta ocasión vamos a adentrarnos al tema que se hace llamar la derivada de una función, un tema importante dentro del curso y un tema central de lo que es el cálculo diferencial. En primer lugar, vamos a comprender lo que es la razón de cambio promedio. Antes, les recuerdo lo que hemos visto. En la primera clase que estuvimos en el aula, vimos la introducción a lo que iba a ser el bloque número 2, particularmente lo que era el cálculo diferencial. En esa misma clase comenzamos a trabajar las sucesiones. Ya trabajo en línea, nos enfocamos con el límite de una función, no lo olviden. El límite de la función es el valor al que va a tender la función cuando la variable independiente se esté acercando hacia un cierto número. En primer lugar, vimos límites directos, posteriormente vimos los límites indeterminados del tipo 0 entre 0, para que en la clase concluyéramos con el límite cuando la x se está yendo hacia el infinito. Les recuerdo que la tarea número 4 vence el día miércoles 6 de mayo a las 11 de la noche. La tarea número 3 vence el día de ahora a las 11 de la noche. Ojalá que estén todos a la altura de las circunstancias y de las exigencias que está requiriendo este trabajo en línea. Vamos a pasar a revisar el tema. Lo que voy a hacer en primer lugar es quitar esto que ya les he escrito. Ténganlo claro. Pueden dejar una pausa en el video para que vean estas fechas y no se les vaya a venir el tiempo encima. Avancemos primero con la revisión de la tarea acerca de los límites cuando x se está yendo hacia el infinito. Les presento el ejercicio número 6. Si ustedes ya lo hicieron, comprueben cómo debe de ser su resultado. Si no lo han hecho, entonces observen cómo se debe de presentar la situación de trabajo. Estamos con el ejercicio número 6. Se puede leer de esta manera: el límite cuando x tiende a infinito de 8 entre x al cuadrado. Para eso, lo que debemos de hacer es tener en mente nuestras fórmulas y comenzar a aplicarlas. Aquí tendríamos que aplicar la fórmula número 4. Observen por qué. Dice el límite cuando x se está yendo hacia infinito de una constante entre x va a ser igual a 0. O si no, lo podemos interpretar: el límite cuando x se está yendo hacia infinito de una constante entre la x elevada a un cierto exponente va a ser igual a 0. Es decir, constante entre infinito debe de ser igual a 0. Por eso el ejercicio va a quedar de esta manera: el límite de 8 entre x cuadrada, pero si la x se está elevando al cuadrado, podríamos pensar que el infinito se está elevando al cuadrado. Acuérdense que les mencionaba que no debemos de tener en nuestra mente este tipo de conceptos. Simplemente tenemos que pensar de magnitud extremadamente grande, infinitamente grande. Eso significará que esta x elevada al cuadrado la podemos interpretar más bien como que sería el resultado infinito, para que finalmente queda 8 entre infinito según la aplicación de la fórmula a 0. Ese es el resultado del límite. Pero no con calma, analicen. Fíjense cómo es el análisis de este resultado. En primer lugar, les presento la función que es la que está trabajando aquí. F de x va a ser igual a 8 entre x cuadrada. ¿Qué pasaría cuando x estuviera bien hacia el infinito? ¿Cómo lo podríamos visualizar? Les presento la gráfica con el software que observa. Ahí la tienen. Esta es la gráfica de la función. Observen que en primer lugar, si estamos pensando cómo está avanzando la variable independiente, cómo está avanzando la x, cuando la x está avanzando hacia la derecha, se va a encontrar con que va a haber una asíntota. La asíntota es esta de aquí. Eso significará que la función nunca va a tocar a esta recta. ¿Qué es lo que hace la gráfica? La gráfica se está yendo ahí. Pareciera ser que se está yendo hacia el infinito. Ojalá que tuviéramos oportunidad de analizar esto con calma posteriormente en clase para que nos convenzamos de esta situación. Lo que estamos haciendo aquí
es analizar qué es lo que está sucediendo cuando la X está yendo hacia el infinito. Fíjense lo que está haciendo la función. Según el resultado, debe de ser cero. Eso significa que la función efectivamente se está yendo hacia donde es cero. Eso quiere decir que cuando X se está yendo hacia el infinito, el valor de la función se está yendo hacia cero. Vuelvo a repetirles, analicen con calma el ejercicio, déjenlo pausado, avancen con calma el video para que se convenzan de la situación. Les voy a presentar el siguiente ejercicio, no sin antes borrar esto para que no tengamos algún problema y no se vayan a confundir. Quito esto, quito esto, quito esto. Y vamos al ejercicio. Es el ejercicio número 9. Dice el ejercicio: el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 2 entre x menos 3. ¿Cómo se va a encontrar ese límite? En primer lugar, les voy a solicitar que este tipo de ejercicios los analicen con mucho cuidado, porque se van a trabajar de diferente manera a los demás. Lo importante aquí es observar cómo tanto en el numerador como en el denominador se encuentra la variable x. Eso quiere decir que este tipo de ejercicios se van a resolver de diferentes formas. Se las muestro. En primer lugar, debemos de aplicar esta nota importante. Dice la nota: cuando tú observes que en tu función se encuentre la variable x tanto en el numerador como en el denominador, trabájalo así. Número 1. Tienes que dividir cada uno de los términos entre x con su exponente mayor. En este ejercicio, el exponente de la x es 1, pero finalmente es el exponente que aparece. Dice el paso número 2. Ya que lo hiciste, ahora realiza las operaciones algebraicas que deben de efectuarse en la operación. Ya que terminaste, dice el paso número 3, utiliza la fórmula número 4 para encontrar el resultado. ¿Cuál es la fórmula número 4? Precisamente la que aplicamos hace un momento. La fórmula dice, si tú vas a trabajar el límite cuando x tiende a infinito de la constante entre x, o lo puedes interpretar el límite cuando x tiende a infinito de la constante entre la x elevada a un cierto exponente, para que finalmente se compruebe el resultado va a ser igual. Así es como debemos de trabajar este tipo de ejercicios. Así es como se debe de trabajar esta nota importante. Fíjense cómo se va a ir presentando el ejercicio. Lo muestro a continuación. Ya se ha desarrollado el ejercicio. Les muestro la situación paso a paso. Esta es la función que se está trabajando. Y efectivamente, tanto en el numerador como en el denominador se encuentra la variable x. Se debe de dividir entonces cada uno de los términos entre la x con el exponente mayor, pero el exponente mayor es 1. Eso significa que se debe de dividir todo entre x. Aquí lo hago. Hago la operación de 3x entre x, que es el primer término. El segundo término, como es 2, pues lo divido entre x para que quede 2 entre x. En el denominador, si el término es x, pues divido entre x. Y posteriormente, si el siguiente término es 3, divido 3 entre x. Ahora, dice el paso número 2, realiza las operaciones algebraicas correspondientes. Estas son las operaciones algebraicas. X entre x se cancelan y solamente va a quedar el número 3. 2 entre x, yo he respetado sustituyendo en lugar de la x el valor del infinito, porque se está aplicando la fórmula y va a quedar 2 entre infinito. En el denominador, x entre x va a ser igual a 1. Aquí lo escribo. Posteriormente, 3 entre x es sustituido, si x tiende a infinito va a ser 3 entre infinito. Ya queda presentado. Eso significará que en el numerador es 3 más 2 entre infinito, pero el resultado va a ser igual a 0, según la aplicación de la fórmula número 4.
En el denominador 3 entre infinito, el resultado va a ser igual a 0 según la aplicación de la fórmula para que finalmente quede como resultado el número 3. Ese es el resultado del ejercicio. Voy a repetirles, repitan el video las veces que sea necesario para que se vayan convenciendo de este resultado. Les muestro el análisis de la función. En primer lugar, esta es la función f de x, 3x más 2 entre x más 3. Voy a utilizar el software GeoGebra para poner la gráfica de la función. Esta es la gráfica. Fíjense con detenimiento cómo se está comportando la función y cómo el resultado nos debe de llevar correctamente a esa interpretación. Tenemos una recta asíntota vertical. Esa recta nunca va a ser tocada con la función. Eso significa que si la variable independiente, la x, está avanzando de izquierda a derecha, se va a encontrar con esa recta asíntota, y fíjense cómo la función está yendo hacia arriba. Nuevamente, si pudiéramos estar en clase, nos tuviéramos que detener un momento para verificar cómo se está yendo hacia el infinito con mucho cuidado. Pero después de abandonar esa asíntota vertical, la x continúa su recorrido ahora hacia la derecha para irse hacia el infinito. ¿Hacia dónde tiende la función? Observen que la función está tendiendo hacia un cierto número, hacia un cierto valor. Sí, ese valor justamente es el número 3. Es por eso que la interpretación del ejercicio es así. Si se tiene la función, el valor que va a obtenerse es el valor de y igual a 3, pero como se acuerdan, y es igual a f de x, es decir, f de x va a ser igual a 3. Conclusión, cuando x tiende a infinito, f de x tiende a 3. Así es como termina el análisis del ejercicio. Por si ha quedado alguna duda, les voy a presentar el siguiente. No sin antes borrar todo esto para que no les confunda. Vuelvo a repetirles, pueden ver el video con mucha calma, analizar la situación con mucho cuidado, para que se convenzan del resultado, para que no haya problema. Vamos al siguiente. Ahora la función que se va a trabajar es esta de aquí. Y el ejercicio dice, el límite cuando x tiende a infinito de 3x cúbica más 2x menos 1 entre 5x cúbica más 3x más 2. Como ya observamos, existe la variable x en el numerador y también existe en el denominador, lo que nos hace pensar que debe de aplicarse la nota anteriormente les he mostrado y se las vuelvo a recordar aquí. Dice la nota, si ya observaste que la función tiene tanto al numerador como al denominador, entonces trabájalo de esta manera. Número 1, tienes que dividir cada uno de los términos entre el exponente mayor. El exponente mayor, como se dan cuenta, es x cúbica. Ya que terminaste, realiza la etapa número 2. Lo que tienes que hacer es trabajar con las operaciones algebraicas. Ya que lo completaste, entonces concluye con la etapa número 3. Dice, hay que utilizar la fórmula número 4 para llegar al resultado. La fórmula número 4 se la pongo y es la misma que la vez pasada. La fórmula número 4 se está señalando de esta manera, ojalá que ya la vayan entendiendo mejor. El límite cuando x tiende a infinito de una constante entre la x va a ser igual a 0. O si no, el límite cuando x tiende a infinito de una constante entre x elevado a la n puede ser cualquier exponente del resultado, va a ser igual a 0. Entonces, les presento el ejercicio para que observen cómo se ha trabajado con él cada una de las etapas. Les explico a continuación cómo se ha desarrollado el ejercicio. Nuevamente les reitero, pongan mucha atención de cómo se ha realizado. En primer lugar, dividimos cada término entre la x que tiene el exponente mayor. El exponente mayor, como se dan cuenta, es x cúbica. Se divide cada uno de los términos entre x cúbica. El primero es 3x cúbica entre x cúbica. El segundo es 2x entre x cúbica y el tercero es 1 entre x cúbica. Ya terminamos con los del numerador. Vamos con los del denominador. Se divide entonces 5x cúbica entre x cúbica. Posteriormente 3x entre x cúbica y finalmente 2 entre x cúbica. Sí,
ya se dividió cada uno de los términos entre x cúbica. Se realizan las operaciones algebraicas, vamos con las del numerador. 3x cúbica entre x cúbica que multiplica y x cúbica que divide se cancelan y solamente va a quedar el número 3. 2x entre x cúbica, se tiene que aplicar la ley de división de los exponentes. Acuérdense que en una división los exponentes se deben de restar, pero la resta se hace donde esté el exponente mayor. Si el exponente mayor está en el denominador, la resta se hace en el denominador y debe de quedar 3 menos 1, y 3 menos 1 es 2, es decir, va a quedar x elevado al cuadrado en el denominador y finalmente sería 2 entre x cuadrado. Finalmente ha quedado 1 entre x cúbica. Ya se terminó con el numerador. Vamos con el denominador. Se debe de dividir x cúbica entre x cúbica. Se cancelan y solamente queda como resultado el número 5. Posteriormente se hace la operación de x entre x cúbica. Nuevamente la resta de exponentes se va a hacer en el denominador. 3 menos 1 va a ser igual a 2 para que quede 3 entre x elevado al cuadrado. Y finalmente quedará 2 entre x cúbica. Ya les he puesto el primer resultado. 2 entre x elevado al cuadrado. Cuando la x está yendo hacia el infinito, el resultado debe de ser igual a 0. 1 entre x cúbica, cuando la x está yendo hacia el infinito, el resultado debe de ser igual a 0, según lo especifica la fórmula número 4. En el denominador, 3 entre x cuadrada, cuando x está yendo hacia el infinito, el resultado debe de ser igual a 0. Y finalmente, 2 entre x cúbica, cuando x está yendo hacia el infinito, el resultado debe de ser igual a 0. Si observan, solamente ha quedado como resultado la operación de 3 entre 5, es decir, 3 quintos, y 3 quintos va a ser igual a 0.6. Ahí lo tienen. El ejercicio ya termina. Nuevamente les reitero, regresen el video, pónganlo en pausa para que se convenzan cómo se están aplicando los procedimientos establecidos en esta nota. Finalmente, en este ejercicio, lo que voy a hacer es mostrarles el análisis de la función para que nos convenzamos del resultado. En primer lugar, les presento la función que trabajamos. Ahora con el software GeoGebra les voy a mostrar la gráfica de esta función. Ahí la tienen. Nuevamente la función tiene una asíntota vertical. Observen que la asíntota vertical está pasando por un cierto valor de x. Aquí está la asíntota vertical. Nuevamente, si pudiéramos estar en clase, deberíamos de analizar con cuidado cómo está surgiendo esta asíntota vertical. En el programa por el momento no lo estamos tocando, pero si observan, cuando la variable x se está acercando hacia ese valor, hacia esa asíntota, la función se está yendo hacia arriba y está creciendo sin límite. Si observan, también está creciendo hacia el infinito. Pero vamos a concentrarnos cuando la x se está yendo hacia el infinito, cuando la variable se está incrementando sin límite. ¿Qué es lo que pasa con la función? Observen que la función se está acercando y se está yendo hacia un cierto valor de y. Ese valor de y está especificado de esta manera. Es el valor de y igual a 0.6. Claro, lo que esperábamos, el límite va a ser 0.6. Finalmente, la conclusión del ejercicio es así. Cuando x se está yendo hacia el infinito, la función f de x está yendo hacia el 0.6, es decir, x tiende a infinito, f de x tiende a 0.6. Así es como termina el ejercicio. Espero que con esto ya tengan un mejor panorama de la solución de la tarea. Les reitero que de cualquier manera pueden comunicarse conmigo por si hay alguna circunstancia que les siga quedando duda. Ahora vamos a pasar al tratamiento del tema propio de esta clase. El inicio del tema obedece a la respuesta de la siguiente pregunta. Si estuviéramos en el salón de clase, de seguro tomaría la lista de asistencia, elegiría a alguno de ustedes y les diría, ¿qué es lo que opinas tú de una razón? En el concepto matemático, ¿cómo comprendes una razón? Entonces seguramente en el aula haríamos la siguiente conclusión. Es importante que ahorita ustedes consideren tener su cuaderno de notas para que hagan
justamente las notas correspondientes de lo que vayamos viendo, o si no, se den el tiempo necesario para ver este video y recurrir al recorrido de los temas que vamos a ir tocando. Entonces, una razón, como se dan cuenta, se expresa como un cociente, es decir, como una división, y se va a comprender como la comparación entre dos magnitudes. Aclaremos un poquito esta situación. Cociente es sinónimo de división. ¿Cómo se representa en forma simbólica una división? Hay diferentes formas. Una es la representación en la casilla, otra es la diagonal, otra es este símbolo, otra es la línea horizontal y ponemos un número en la parte de arriba. Ojalá que recuerden cómo se llama ese número. Ponemos un número en la parte de abajo. Ojalá que recuerden cómo se llama ese número. Esa es la representación de una razón y se va a comprender como la comparación entre dos magnitudes. ¿Cuáles serían los ejemplos de una razón? Uno de ellos sería tener el número 11 entre 18. Esta es una razón. Es un cociente de dos números, pero al mismo tiempo va a expresar una comparación entre dos magnitudes. Una magnitud puede ser hombres, otra magnitud puede ser mujeres. Eso significa que es la comparación del número de hombres con respecto del número de mujeres. Ejemplo de una razón. Les presento otro ejemplo. 7 entre 2. Sí, es una división, pero al mismo tiempo está representando la comparación entre dos magnitudes. Por ejemplo, metros, por ejemplo, segundos. Eso quiere decir que sería 7 medios y también se puede entender 7 con respecto de 2, 7 metros con respecto de 2 segundos. Esa es la primera parte importante, lo que sería la división. Es decir, la razón. Vamos a la siguiente etapa. Les voy a borrar esto, como les he mencionado, para que no nos confundan. En lo siguiente que les voy a mostrar. Nuevamente, elegiría a otra persona de la lista y le haría la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué es una razón de cambio? Comprendiendo que ya tenemos el concepto de razón, lo tendríamos que relacionar ahora con el concepto de cambio. En el aula, de seguro llegaríamos a una conclusión como esta que les muestro. Ahora es un cierto número que va a reflejar una variación. Claro, también es importante esta consideración porque el número puede ser cualquiera de ellos, pero al mismo tiempo ese número nos está diciendo que va a haber una variación de un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento que no tengo en mente? Les muestro un ejemplo. Ahí tienen. Este es ejemplo de una razón de cambio, es decir, un cambio en un acontecimiento, el trayecto de un alumno a la escuela es de 35 minutos. Ese número 35 es el que en realidad está reflejando el concepto del cambio, es decir, la razón de cambio. Este es el que nos interesa, ese número está reflejando el cambio. Les presento otro ejemplo. Esa es la velocidad que lleva un objeto determinado. Según esto, la velocidad que está llevando el objeto es de 14, es decir, la variación es de 14 metros por segundo. Eso es lo que debe uno comprender bajo el concepto de razón de cambio. Ahora les presento la otra parte importante y para eso nuevamente voy a borrar esto. Como les he mencionado anteriormente, pueden detener el video para que ustedes recuerden con mucha calma de lo que se está tratando. Vamos a la siguiente parte, que es de interés especial. Nuevamente, le diría a alguien de ustedes, ¿tú qué entiendes por una razón de cambio promedio? Dense cuenta que este concepto es el central, el que nos ocupa justamente en esta clase. Por buena suerte, a estas alturas ya tenemos nosotros el concepto de razón. Ya sabemos que la razón es una división y al mismo tiempo está reflejando la comparación entre dos magnitudes. También ya sabemos que cambio nos está queriendo decir
que finalmente hay una variación en algún acontecimiento. Eso que está aquí no debe de resultar desconocido, puesto que es el promedio. Cuando estamos en el aula y les digo que el promedio de su primer bloque ha resultado por la suma de las 3 calificaciones que habíamos determinado, entonces eso significa que a lo largo de todo el bloque hagan ustedes de cuenta que sacaron una calificación de 7 con respecto de su examen, de 0.2 con respecto de sus asistencias, por decir algo, y de 9 con respecto de sus tareas. Eso significa que ese promedio es el que se mantuvo durante todo ese bloque. Podríamos comprender entonces, bajo esa idea, que la razón de cambio promedio es también cierto número, pero ahora ese número lo que va a hacer es reflejar una variación, pero esa variación sería constante. Es la variación constante, nuevamente en un acontecimiento determinado. A partir de ahorita, la razón de cambio promedio la vamos a representar de esta manera, con las siglas RCP. Razón de cambio promedio. No vayan a creer que es el concepto de resucitación, RCP no. Razón de cambio promedio, así la vamos a representar. Eso significa que debemos de tener muy clara la siguiente situación. Consideremos lo siguiente, es básico, es fundamental. En primer lugar, ya tenemos lo que va a ser la variación, es decir, ya tenemos lo que va a ser la razón de cambio promedio, por un lado. Por otro lado, esa razón de cambio promedio la vamos a relacionar con algo importantísimo. Y les recuerdo que nosotros en algún momento, cuando trabajamos el concepto de la recta, estuvimos estudiando con mucha calma lo que era la pendiente y dijimos, la pendiente es un número asociado con la recta y nos va a indicar de cuánto en cuánto está aumentando la recta o de cuánto en cuánto está disminuyendo la recta. Y finalmente esa recta es la representación de una función, es decir, de un acontecimiento. Entonces la pendiente nos está diciendo de cuánto en cuánto está aumentando ese acontecimiento o de cuánto en cuánto está disminuyendo ese acontecimiento. A partir de ahorita nos debemos de concentrar en una pendiente especial, la que le vamos a llamar la pendiente de la recta secante. Esa pendiente de la recta secante la vamos a considerar de esta manera. La recta secante va a ser aquella que toca la gráfica en 2 puntos. Al mismo tiempo, esa recta secante, por definición, la vamos a relacionar con la pendiente. Y si se acuerdan, la pendiente va a ser igual a la división que expresa de esta manera. En el numerador, y2 menos y1, en el denominador, x2 menos x1. Tenemos entonces una fórmula asociada para el cálculo de esa pendiente, para el cálculo de esa variación. Por otro lado, si esa variación, considerada como y2 menos y1 entre x2 menos x1, la relacionamos con este nuevo símbolo. El símbolo es un triangulito, en realidad es una letra griega, la letra griega delta. A partir de ahorita, esto sería como delta, o le vamos a llamar el incremento, lo cual significa que si observamos delta y, deberemos de decir que es el incremento en y. Si observamos delta x, entonces debemos especificar que ahora sería el incremento en x. Esto quiere decir que por un lado tenemos la definición de la razón de cambio promedio. Por otro lado, ya comprendimos en el bloque 1 la relación de la pendiente con respecto de la recta y posteriormente su fórmula para encontrarla. Y también algo nuevo en esta parte es la aparición del símbolo delta y decimos entonces delta y entre delta x. Ya tenemos todos los elementos importantes para llegar a esta conclusión que es básica, que es fundamental. Por lo tanto, vamos a considerar esta parte, como les digo, importantísima.
Nos está queriendo decir esta relación. Nos dice que la razón de cambio promedio va a ser igual a la pendiente de la recta secante, va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, y al mismo tiempo va a ser igual al cambio en y entre el cambio en x. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos interpretar este tipo de resultados tan importantes? Lo podemos interpretar de esta manera. La razón de cambio promedio va a ser igual a la pendiente de la recta secante. O si no, lo podemos interpretar así: la razón de cambio promedio va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. O lo podemos interpretar de esta manera: la razón de cambio promedio va a ser igual al cambio en y entre el cambio en x. Esa es la conclusión, esta es la parte importante de razón de cambio promedio. Si todo va bien, entonces ya podríamos avanzar a la siguiente etapa de esta clase que nos ocupa. Por favor, analicen con cuidado esta parte, que es fundamental para comprender este aspecto importante del cálculo diferencial. Antes de pasar a la siguiente etapa, voy a borrar esto nuevamente para que no les confunda. Y acuérdense lo que les he mencionado: detengan el video, pausenlo, para que observen cómo se está determinando cada uno de los conceptos, cómo se está llegando a esta parte, a esta conclusión. Avancemos entonces a la siguiente. Con esto en mente, ya podemos resolver el ejercicio número 7. Les sugiero de que tengan sus ejercicios a la mano. Les he mencionado de que tengan sus cuadernos de notas a la mano para que hagan las anotaciones respectivas. No olviden que esta clase es una traslación, por así decirlo, de lo que estuviéramos trabajando en el aula a lo que están trabajando cada uno de ustedes en casa, para que tengan el espacio suficiente para que su cuaderno, su calculadora, al estar checando este video, puedan tener todo para que hagan sus notas respectivas. Hice el ejercicio número 7. La siguiente gráfica corresponde a la función f de x va a ser igual a menos 0.25x cuadrada más 2x. Les he puesto que esta gráfica ya se realizó en la página 38 y es el ejercicio número 10. Si ustedes van a ese ejercicio, se van a encontrar con que, por un lado, encontramos la coordenada x del vértice, porque esta es una función cuadrática. Observen que el exponente mayor de la variable x es 2. Y para eso, para hacer la gráfica, en algún momento les mencionaba de que se debe de encontrar la coordenada x del vértice. Aquí está la fórmula por la cual se va a encontrar. La x del vértice, si se acuerdan, va a ser igual a menos lo que vale b entre 2 veces el valor de a. Observen que el valor de a es menos 0.25, que es quien multiplica a la variable al cuadrado. Observen que el valor de b es 2, que es quien multiplica a la variable sola, así le llamamos. El valor de c es 0 porque no está el elemento independiente. Al aplicar la fórmula, encontramos que va a ser menos b, es decir, menos 2, entre 2 que multiplica a, significará 2 que multiplica a menos 0.25. Al hacer la operación en el denominador, nos encontraremos que 2 por menos 0.25 es menos 0.5. Y finalmente la operación de menos 2 entre menos 0.5 es 4. Significa que la coordenada x del vértice va a ser igual a 4. Acuérdense, para hacer la gráfica de la función en la tabulación, proponíamos 3 valores más pequeños que la coordenada x del vértice y 3 valores más grandes que ella, para que posteriormente nos íbamos al plano cartesiano, localizar los puntos y finalmente unirlos. Eso iba a ser la gráfica de una función. Les muestro cómo ha quedado ese ejercicio, compruébenlo, así lo hicimos en su momento. Esa es la tabulación, pero debemos de extendernos porque en aquel momento solamente encontramos la coordenada x del vértice y 3 valores anteriores y 3 valores posteriores, pero con el inicio de este bloque 2 tuvimos que ampliar nuestro panorama y ahora analizar las funciones en casos cuando la variable x estaba tomando diferentes valores. Era por eso que surgió
Ahora la situación se está presentando de esta manera. Esta es la tabulación correspondiente a la gráfica y esta es precisamente la gráfica. ¿Qué significa? ¿Cómo pudimos interpretarla en aquel momento en el primer bloque? Lo hicimos de esta manera. En aquel momento, cuando ya encontramos la coordenada X del vértice, que en este caso es igual a 4, propusimos 3 valores más pequeños que 4 y nos encontramos con que encontramos los valores de la función en cada uno de esos números correspondientes a la X. Para este caso, lo que hicimos en algún momento en el análisis de esta función cuadrática es verificar dónde la función estaba cortando al eje X y nos encontramos que está cortando al eje X en estos dos números. Después, analizando la función, concluimos que esta era una parábola cuyos brazos se están extendiendo hacia abajo. Dijimos que este tipo de parábolas son convexas. Si son convexas, significa que tienen un punto más alto. Ese punto más alto, si se acuerdan, es el vértice. Ese punto va a ser el vértice. Eso es lo que en algún momento se realizó con relación del bloque número 1. Es el ejercicio que hicimos. Pero ahora, este nuevo ejercicio dice que se contesten los siguientes ejercicios. Ojalá que tengan, nuevamente les reitero, los ejercicios para que puedan hacer un seguimiento de lo que les voy a mostrar aquí. Voy a borrarles esta primera parte. Para mostrarles que esta es la misma gráfica de la función anterior, esta es la misma gráfica. Les muestro lo que solicita la solución de estos ejercicios. Dice el primero, traza 3 rectas secantes a la función. Ya se las he trazado. Las rectas son estas. Esa es la primera. Esa es la segunda. Y ahí tienen la tercera. Dice que se tracen las rectas y ese es el único requisito. Pero quedamos de que una recta secante es aquella que toca a la gráfica en 2 puntos. Por eso cada una de estas rectas que se han trazado han tocado a la gráfica en 2 puntos. Trazar 3 rectas secantes. Lo que pide el número 2 de este ejercicio es de que se encuentre la razón de cambio promedio para cada una de las rectas secantes que se hayan trazado. Hay que encontrar la razón de cambio promedio para cada una de las rectas. Imagínense que en primer lugar yo me concentro a esta recta, que esta sea la primera recta. Entonces debo de encontrar la razón de cambio promedio para esa recta. Lo que necesito es tener los valores, más bien debo de plantear la fórmula para encontrar la razón de cambio promedio. Quedamos que la razón de cambio promedio, si considero esa como esa número 1, anteriormente dijimos que la razón de cambio promedio va a ser igual, entre otras cosas, a la pendiente de la recta secante. Va a ser igual a Y2 menos Y1, es decir, esta es la fórmula de la pendiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Escribamos los valores que le corresponden a Y2 menos Y1 a X2 menos X1. Voy a considerar de que este sea el punto número 1. Voy a considerar que este otro sea el punto número 2. Entonces, lo que tendría que hacer la anotación, observen que al punto número 1 le corresponde como coordenada X el valor de 2. Se los voy a señalar de esta manera. A este punto número 1, si verifican, le está correspondiendo este valor de 2. Y le está correspondiendo con respecto de la Y el valor de 3. Quiere decir que si tenemos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ya tenemos nosotros esta.
que va a ser nuestra X1, y vamos a tener esta, que va a ser nuestra Y1. Por otro lado, estos deben ser los valores de X2 y de Y2, los que estoy señalando aquí. Lo voy a volver a representar. Estos que están aquí serían los valores de X2 y de Y2. Observen que el valor que le corresponde a este punto relacionado con la X es de 4. Esto significa que esta va a ser nuestra X2. Y el punto que le corresponde relacionado con la Y es también de 4. Aquí está señalado. Eso significa que Y2 va a tomar el valor de 4. Aquí se los escribiré. Y2 toma el valor de 4. Entonces, aplico la fórmula. Dice Y2 menos Y1. Como Y2 vale 4, entonces sería 4 menos el valor de Y1. Ya lo tengo aquí. El valor de Y1 es de 3. En el denominador sería X2 menos X1. Es decir, X2 toma el valor de 4 menos X1. Y X1 toma el valor de 2. Realizo la operación. En el numerador es una operación muy fácil, 4 menos 3 resulta 1. En el denominador es también sencillísima, 4 menos 2 que resulta 2. Eso significa que la razón de cambio promedio, la variación promedio, la pendiente de la recta secante va a ser igual a 0.5. Ya tenemos nosotros la pendiente de la recta secante. Con esto ya tenemos contestada la pregunta número 2. Seguimos avanzando. Ahora dice la pregunta número 3 respecto de este ejercicio. Dice, especifica si cada recta es creciente o decreciente y compruébalo con los resultados que obtuviste. Nosotros ya obtuvimos que esta razón de cambio promedio va a ser igual a 0.5. Entonces, tenemos que la razón de cambio promedio, RCP, la pendiente de la recta secante, va a ser igual a 0.5. Eso quiere decir que se observa que esta pendiente de la recta secante es positiva. Ojalá que se acuerden que en algún momento vimos que si la pendiente era positiva, entonces la recta era creciente. Y comprendimos como una recta creciente aquella que se va a extender hacia la parte positiva del eje Y. Esta es una recta creciente porque se extiende, se está yendo hacia la parte positiva del eje Y, justamente como hace referencia a esta recta. Recuerden que la recta número 1 es una recta creciente, se está yendo hacia la parte positiva del eje Y. Con esto ya tenemos la respuesta para esta pregunta número 3. Seguimos avanzando. Dice ahora la pregunta número 4. Se encuentra la razón de cambio promedio para los siguientes casos. ¿Qué pasaría desde x igual a menos 1 hasta x igual a 4? Tenemos los valores de x, pero no tenemos los valores en y. Por buena suerte, como tenemos la gráfica, debemos de recurrir a ella para encontrar esos valores de y. Se los planteo de la siguiente manera. Cuando x es igual a menos 1, el valor de y, ¿cuál sería? Nos vamos a la gráfica, x va a ser igual a menos 1. Definitivamente, por la manera en que puse la gráfica, no me he dado cuenta de que el valor de x se está escapando de esta gráfica. Pero si observan, el valor de y debe de ser negativo. Lo voy a hacer así. El valor de x igual a menos 1. Voy a irme a la calculadora para encontrar el valor de y. Entonces sería menos 0.25 por x elevado al cuadrado, pero x va a ser igual a menos 1. Escribo el menos 1 en la calculadora y lo elevo al cuadrado. Posteriormente, la función dice más 2 por x, es decir, sería más 2 por menos 1. Ya lo tengo en la calculadora y el resultado que está apareciendo es de menos 9 cuartos, es decir, es de menos 2.25. Vuelvo a repetirles,
Por la manera en que tracé la gráfica, me estoy saliendo del valor. Pero si ustedes la pueden ampliar, o si se pueden ir a GeoGebra, se encontrarán que el valor va a ser igual a menos 2.25. Y lo escribo aquí, menos 2.25. Entonces, cuando x vale menos 1, el valor de y es igual a menos 2.25. Posteriormente, cuando x es igual a 4, ¿cuánto vale y? Eso sí lo tenemos bien comprendido aquí. Y hemos visto que cuando x es igual a 4, el valor de y también es igual a 4. Ya tenemos los dos valores. Alguien debe de ser el punto 1, alguien debe de ser el punto 2. Déjenme decirles que es indistinto. Y consideramos que este que está aquí es el punto 1. Y este otro es el punto 2, nos debe de salir el mismo resultado que si lo observamos al revés. Esto lo hicimos en clase como parte del bloque número 1, ojalá que se acuerden. Entonces lo que voy a hacer, según el ejercicio, es de que se encuentre la razón de cambio promedio. Debemos de encontrar RCP. Ya sabemos las fórmulas, ya sabemos las relaciones. La relación importante y la fórmula importante es de que va a ser igual a la pendiente de la recta secante. Pero hemos comprendido que la pendiente es el resultado de hacer la operación de y2 menos y1 en el numerador entre x2 menos x1 en el denominador. Y entonces ya tenemos respuesta. La coordenada y en el punto 2 ha resultado de 4, menos la coordenada y en el punto 1 ha resultado de menos 2.25. Lo voy a escribir aquí entre paréntesis, el menos 2.25, porque hay dos signos que se deben de relacionar. Y enseguida, entre x2 menos x1, el valor de x2, si se dan cuenta, es de 4, perdón. El valor de x2 es de 4, menos el valor de x1, que es de menos 1, también lo pongo entre paréntesis, es menos 1. Continúa aquí con el trabajo de las operaciones. Sería menos por menos va a ser igual a más, y entonces el valor del numerador sería de 4 más 2.25. Mientras que en el denominador va a ser una operación más fácil, que sería 4, y menos por menos va a ser igual a más, 4 más 1. Estamos ya obteniendo el resultado de la razón de cambio promedio. 4 más 2.25, que sencillo, va a ser igual a 6.25, mientras que en el denominador es más fácil, 4 más 1 va a ser igual a 5. Si hacemos la operación de 6.25 entre 5, me voy a apoyar con la calculadora. 6.25 entre 5 ha resultado de 5 cuartos, es decir, de 1.25. Finalmente, la razón de cambio promedio es de 5 cuartos. Y 5 cuartos, como les mencionaba, es 1.25. Con esto ya se han terminado cada uno de los ejercicios relacionados con esta primera parte. Hemos encontrado la razón de cambio promedio y hemos resuelto la primera parte de este ejercicio. Continuemos. Antes de hacerlo, nuevamente voy a borrar todo para que no les confunda la siguiente página que les voy a presentar. Pausen el video, déjenlo con toda esta información, analícenla, chequen cada una de las partes que se han trabajado. Si tienen duda, vuelvan a repetir el video, esta parte, apóyense entre ustedes por si tienen comunicación, para que se den opiniones, se pregunten, se comenten. Así es como terminamos esta parte. Avancemos a lo siguiente. El ejercicio número 2 es un ejercicio similar al anterior, en el sentido de que se presenta las mismas preguntas bajo el mismo esquema. Dice el ejercicio, la siguiente gráfica corresponde a la función f de x es igual a x cuarta menos 3x cuadrada. Esta gráfica ya se trabajó y está en la página 42, que es el ejercicio número 4. En primer lugar, les estoy presentando la tabulación, que en algún momento ustedes de seguro pudieron escribir,
y aquí tienen la gráfica correspondiente. Este ejercicio es similar al anterior, porque fíjense, en la pregunta número 1 del anterior trazamos 3 rectas secantes. Aquí se debe de hacer lo mismo, se deben de trazar 3 rectas secantes. Las rectas que ustedes gusten, las rectas, deben de ser, por ejemplo, si yo trazo esta, la que inicia en este punto, y la que termina en este punto como primer recta, está bien, son 3 rectas secantes. Acuérdense que el único requisito es que la recta debe de tocar a la gráfica en 2 puntos. Y después se debe de especificar si cada recta que se ha trazado es creciente o si es decreciente, y hay que comprobarlo con los resultados. Porque en las rectas que ya trazamos, posteriormente se debió de encontrar la razón de cambio promedio y verificamos que si la razón de cambio promedio es positiva, la recta es creciente, es decir, si la pendiente es positiva, la recta es creciente. Por lo tanto, si es negativa, la recta va a ser decreciente. Para este ejemplo que yo puse, esta recta es creciente, por lo tanto, la razón de cambio promedio debe de ser positiva. ¿Qué es lo que deben de hacer? Como parte del número 2, especificar si cada una de las rectas es creciente y es decreciente, y se debe de comprobar con el resultado que se obtuvo de la razón de cambio promedio. Finalmente, para la misma función, ahora se debe de encontrar la razón de cambio promedio en cada uno de estos casos. En primer lugar, cuando x es igual a menos 2 hasta x es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir? Que para el valor de x igual a menos 2, nos concentramos aquí y tendríamos que verificar cuál es el valor que le corresponde a esa x de menos 2 con respecto de y. ¿Qué valor le corresponde? Observen que yo hice el señalamiento en la gráfica, pero ustedes lo pueden encontrar en la tabulación. Aquí está, cuando x va a ser igual a menos 2, el valor de y que le corresponde es 4, que se puede comprobar en la gráfica. Y así se debe de hacer, encontrar la razón de cambio promedio. Para cada uno de ellos, este es el primero y hay otros 2 que se deberán de trabajar. Eso se los comento para aclararles que va a ser parte de la tarea para que se guíen en el procedimiento anterior y puedan concluir este ejercicio. Ojalá que les haya quedado claro. Finalmente, les presento la última parte relacionada con esta clase. Primero voy a borrar todo para que no tengan ninguna confusión con respecto de lo que sigue, que es el ejercicio que continúa como parte de la tarea, que sería el siguiente. Ahora, dice el ejercicio número 3, que se debe de calcular la razón de cambio promedio para las siguientes funciones en los valores señalados e indicar si la recta es creciente o es decreciente. Este tipo de funciones ya son arbitrarias, por así decirlo. Es decir, yo especifiqué esta función para que se encontrara la razón de cambio promedio en esos puntos señalados. Les muestro cómo sería la gráfica de la función f de x va a ser igual a x más 3. ¿Sí? Es la gráfica de una recta y observen que esta recta se está yendo hacia arriba, es decir, esta es una recta creciente, lo que debe de significar que la razón de cambio promedio nos debe de dar positiva. Claro, la lógica dice que si la recta es creciente, pues entonces su razón de cambio promedio va a ser positiva. Hagámoslo de esta manera. Ya tenemos nosotros los valores de, en primer lugar, x menos 2 y en segundo lugar, x igual a 2. Lo que necesitamos son los valores de y, pues entonces los hacemos de esta manera. X va a ser igual a menos 2, entonces el valor de y sería, si x es igual a menos 2, lo sustituimos en la función, entonces sería menos 2 más 3. En este caso, lo voy a escribir acá abajo para que nos entendamos. Sería menos 2 más 3, y menos 2 más 3 va a ser igual a 1, y es positivo, tengan cuidado. Eso significa que y va a ser igual a 1. Dice que hasta el valor de x igual a 2, nos vamos a la función, y x va a ser igual a 2, entonces a sustituir este valor sería 2 más 3, tendríamos el otro valor de y, que va a ser 2 más 3. No hay problema, 2 más 3
va a ser igual a 5. Con esto ya podemos encontrar la razón de cambio promedio. Y se los muestro de esta manera. RCP, la razón de cambio promedio, ya quedamos que es la pendiente de la recta secante. Ya quedamos que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. En el numerador va a quedar y2 menos y1. En el denominador quedaría x2 menos x1. Hago la sustitución de los valores. Nuevamente les recuerdo, alguien debe de ser el punto 1, alguien debe de ser el punto 2. Déjenme decirles que la elección de los puntos no nos debe de preocupar, por así decirlo, porque finalmente el resultado debe de ser único. Vamos a considerar que este va a ser el punto 1 y consideremos, por tanto, que este sería el punto 2. Pues entonces hacemos la sustitución. Dice la fórmula, la coordenada y del punto 2, si este es el punto 2, su coordenada y va a ser igual a 5, menos la coordenada y del punto 1, si este es el punto 1, su coordenada y es igual a 1, entre x2 menos x1. Nuevamente la coordenada x del punto 2 va a ser igual a 2, menos la coordenada x del punto 1, aquí lo tenemos, el punto 1 es menos 2. Hacemos la operación. En el numerador es una operación súper sencilla. 5 menos 1 no hay problema, es igual a 4. En el denominador tenemos la operación de menos por menos, y menos por menos va a ser igual a más, lo cual significa que en el denominador queda 2 más 2, qué fácil, 2 más 2 va a ser igual a 4. Para que finalmente resolvamos esta operación, 4 entre 4 y 4 entre 4 va a ser igual a 1. Significa que la razón de cambio promedio va a ser igual a 1. Significa que esta recta, según la información, debe de ser una recta creciente. Y sí, lo estamos comprobando con la gráfica. Observen que en la gráfica, si avanzamos nosotros desde menos 2 hasta 2, estaríamos avanzando aquí. En primer lugar, cuando x vale menos 2, y en segundo lugar, cuando x vale 2. Esta nosotros la representamos como nuestra x1 y esta la representamos como nuestra x2. ¿Qué valores les están correspondiendo? Pues a la x2 le está correspondiendo este valor que según nosotros lo hicimos en la gráfica y está correspondiendo el valor de 5. Y al valor de x1 le está correspondiendo este valor. Observen que cuando nosotros sustituimos este valor en la gráfica nos resultó el número 1. Quiere decir que en esta parte, esta recta justamente es creciente. Podríamos hacerlo en cualquier momento porque se dan cuenta, en todo recorrido la recta es una recta creciente. Así es como concluimos el tema. Así es como concluimos lo que es la razón de cambio promedio. Así es como termina esta clase. Nuevamente les comento, esta clase ha tenido muchísimos temas. Hay que analizarlos con mucha calma. Sean muy reflexivos al momento de verificar qué es lo que pasó en esta clase, para que cuando sea el momento de que les deje la tarea no tengan mucha dificultad, deben de concentrarse mucho en esto. Nuevamente les reitero que si tienen algunas dudas, algunas situaciones, comuníquense para que hagamos avances de ellas y avances de este tema. Por mi parte, por ahora ha sido todo. Cuídense mucho, descansen y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.